Ok, ¿cómo están? Acá estamos con el segundo video de este tema de la soledad. Y el segundo video vamos a hablar de tipos de soledad. No vamos a hablar de todos ahora, pero ¿qué tipos de soledad hay? Exactamente. ¿Cómo llegaste a sentirte o a estar solo? ¿Cuáles fueron, si bien hay un montón de factores, pero en forma general, cuáles son los factores que te determinan a estar en esta situación de soledad? ¿Y qué tipos de soledad entonces podemos mencionar? No como algo estandarizado, no como que, no es que sacamos de una enciclopedia tipos de soledad, pero bueno, vamos a armar en pequeños grupos algunas situaciones particulares que te pueden hacer sentir así. Estuvimos viendo que la soledad que siento yo no es la misma que siente Nati. Entonces hay varios tipos de soledad y vamos a hablar de cada uno. Por ejemplo, la soledad impuesta. Así es. Ese es un tipo de soledad. No sé si explicamos algo o en los próximos videos. Vamos a mencionar las primeras, ¿te parece? Bueno, la impuesta, ¿qué vendría a ser la impuesta a la soledad? Impuesta. La soledad impuesta es aquella que, por ejemplo, te toma de sorpresa. Es una experiencia, una situación, un acontecimiento que llega de pronto a tu vida, de la cual vos no tenés, digamos, el control de la situación y de pronto te lleva a estar en una situación o en un sentimiento que no depende de vos. Justamente, que habilita te pasó y no dependió de vos. De la soledad. Perfecto. Por ejemplo. La pérdida de un cónyuge, por ejemplo, no dependió de vos. Sí. Soledad por reacción. ¿Qué es esto? Bien. Son aquellas personas que dice que aman a la humanidad, pero que odian a la gente. No te gusta mucho el término. Sí, pero, es raro. pero es como que están peleados con la sociedad, con el otro, no importa quién sea, están enojados con los demás. Y entonces por esa situación están solos hoy en día. Pero no les gusta estar solos. No. Solamente que por su forma de ser y demás, terminan solos. Es una soledad reactiva. Después la vamos entonces a definir mejor. Soledad habitual. Esta es rara, pero es muy común. Sí, y pusimos soledad habitual porque es lo que a la gente le cuesta más reconocer, pero es la gente que está acompañada, tienen familia, tienen hijos, tienen amigos y sin embargo se sienten solos. Entonces pusimos habitual porque es más común de lo que uno pensaría o esperaría. Pasamos a la soledad elegida. Ajá. Esta es fácil, la más fácil. Sí, cuando por algún motivo... Elijo estar solo. Exactamente, y estoy bien y estoy feliz solo y me la arreglo solo y bueno, y vamos a ver entonces las características también. Todas tienen sus cosas buenas y malas, ¿no? Para mejorar. Por supuesto, sí. Y la última, la espiritual, que es quizás la más importante y la que va a encerrar a todas. Sí. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces con el impuesta, el primer soledad tipo de impuesta. soledad? Cuando hablamos de soledad impuesta te decía que son aquellos acontecimientos que llegan a tu vida de los cuales vos no tenés control, llegan inesperadamente. La muerte de un ser querido, un familiar, de tu cónyuge, la ida de tus hijos. El síndrome del nido vacío. Exactamente, que de pronto toda tu vida cambió y ahora hay algo aparentemente vacío que hay que llenar. También esta cuestión, por ejemplo, que se vio mucho ahora de la pandemia, ¿no? Una situación de salud extrema donde nos aislaron temporariamente o nos obligaron a hacer cuarentenas y esto nos separó de nuestras actividades normales, habituales, del contacto con nuestros amigos y nuestros seres queridos, y eso también te provocó entonces sentirte solo. El rechazo de los demás hacia mí porque soy pobre, pasa mucho con los extranjeros que van a otro país y se sienten solos, no se sienten muy bien ahí. Ejemplos de Sí. soledad también, ¿no? Es decir, algunas características del contexto que te rodea que no tienen que ver con vos, no son tu culpa, pero sin embargo están ahí y te hacen sentir este malestar, esta situación de soledad. Y algo que no mencionamos en el primer video, que la soledad tiene la interpretación de esto de aislamiento, ¿no? Si uno está solo, estás aislado del mundo. Y nosotros vamos a ver que no siempre es así. Por ejemplo, estas situaciones, no es que vos estás aislado completamente. Sin embargo, son situaciones que te ocurren y que te hacen sentir con ese profundo vacío en tu interior. Que aún hay soluciones y cosas para hacer aún en este tipo de soledad que es impuesta, Sí. que no te la buscaste y te vino de arriba, ¿no? Bueno, ¿y qué puedo hacer entonces con este tipo de soledad? A grandes rasgos, primero, aunque parezca cruel, tenés que aceptar la situación que te está tocando vivir. ¿Por qué digo esto? Porque
vos estás enfrentando un duelo, una separación, una pérdida. Tu vida cambió, no va a volver a ser igual. Las relaciones o la gente que te rodea no son de las mejores ni lo que vos esperabas o soñabas. Y entonces te quedan dos opciones. Una es luchar contra todo eso y estar triste. No aceptarlo. No aceptarlo y no tolerarlo, y eso te va a lastimar y te va a enfermar. O la otra opción que tenés es aceptar, que no quiere decir resignar. O sea, no quiere decir, bueno, lo acepto, me quedo de brazos cruzados y listo. Sino que empiezo a trabajar esta situación. Yo noté algunas cuestiones, por ejemplo, esto de amigarte con las emociones que te provoca. ¿Cómo me amigo con las emociones? No entiendo. Obviamente que si vos estás atravesando un duelo y eso te hace sentir profundamente sola o solo, una pareja que hace 20 años, 25, 30, 50 años que están juntos y de pronto el cónyuge no está más, obviamente que se va a sentir ese vacío. Entonces, ¿qué vas a sentir? No vas a decir, estoy bien, no pasa nada, yo lo puedo superar. No, te duele, tenés ganas de llorar, tenés ganas inclusive de no contactarte con la gente que te veías, tenés ganas de tirarte en el sillón y estar ahí por un tiempo. Está bien que lo hagas. El tema es que es un periodo, es un tiempo. Y por eso puse también esto de darte tiempo a vos mismo para poder elaborar esta situación nueva. Ahora, esto en el caso de un duelo. Por ejemplo, en el caso de separaciones o de que nuestros hijos crecieron y se nos fueron de casa, te genera obviamente soledad, pero por otra parte te brinda una oportunidad como para volver a reencontrarte con vos mismo o con tu pareja. Esto de transformar esta situación que aparentemente es negativa en algo positivo y en algo que resulta... No aparentemente, quizás sí, es negativa, pero la puedo, yo aún en lo negativo que no lo voy a poder cambiar, sí. Alguna quizás la pueda cambiar, si estoy en el extranjero y decido volverme a mi país, quizás lo cambio, pero no puedo, entonces ver qué puedo hacer con esto que está, no lo voy a poder cambiar, amigarme como dijiste recién. Sí. Aceptarlo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Sí, y yo siempre usamos el término de esto del aprendizaje, a ver, no plantearte, a ver, ¿qué me enseña esta situación? No, sino decir, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que tengo que realizar con todo esto? A lo mejor volvemos al ejemplo de tus hijos se fueron de casa porque ya están grandes, no estás peleado ni nada, simplemente fueron a volar y bueno, es reencontrarme conmigo, ver qué me gustaba. No lo puedes solucionar porque no van a volver, entonces lo acepto. Acepto y empiezo a trabajar. ¿Cuál sería el aprendizaje? Bueno, a ver, ¿cómo fui como madre? ¿Cómo fui como padre? ¿Qué puedo hacer cuando lleguen los nietos? No tengo mis hijos, pero hay otras personas que tal vez yo pueda brindarles este amor, este cariño que tuve. ¿Qué fue lo que dejé en el camino que puedo retomar? Las cosas que me gustaban. En definitiva, la lista es particular para cada uno. Cada persona va a tener un listado, digamos, de cosas diferentes. Eso se puede transformar, como dijimos en otro video que hablamos de soledad, tristeza, depresión. Si yo no hago nada, ¿puede empeorar? Claro, o sea, si me yo puede llevar a una depresión, me puede llevar a una tristeza. Justamente, porque en estas dos opciones que tenés, es decir, me rebelo contra esta situación, pero no con enojo, sino no hago nada. O sea, me quedo en ese lugar y no salgo de ahí, lo único que vas a lograr es que empeore y que te enfermes. Ahora, cuando vos decís, atravieso este proceso, lo paso a paso, valga la redundancia, y sigo adelante, ahí las cosas son diferentes. Un ejemplo que tenemos en la Biblia que fue Juan, muy bien explícito. Lo dejaron solo. Lo llevaron a una isla y lo dejaron solo. Y era viejito. Lo peor que le podía hacer a una persona que ya tiene edad, abandonarla, dejarla a su sacarlo suerte, de su lugar y llevarlo a otro totalmente lugar. sola y en un lugar quizás hasta donde no podía ni predicar, que era lo que más le gustaba. Sí. Lo que rescato de él, creo que nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza. Y finalmente, ya viejito y abandonado, Jesús se le apareció en su vida. Sí. Creo que es un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros. Nunca abandonar la fe, nunca decir Jesús me abandonó, Dios no está conmigo, porque eso no es cierto. Es algo que sentimos nosotros porque nosotros quizás abandonamos a Dios, pero no porque Él nos abandone a nosotros. Si lo buscamos lo vamos a encontrar, seguramente. Sí, seguramente. Y bueno, y no es tu culpa que te encuentres en la situación en la que estás. Y si tu respuesta es sí, fue mi culpa, bueno,
hay cosas para hacer. Siempre se pueden revertir las situaciones. A lo mejor haya cosas que uno no puede arreglar, entre comillas, porque ha pasado el tiempo, porque las personas no están, porque no se puede arreglar. Pero sí creo que hay un proceso como psicológico que uno puede hacer esa procesión hacia atrás y tratar de arreglar las cosas. Y también si en la situación de soledad que es impuesta ahora para vos, vos tuviste mucho que ver en esto, podés arreglarlo hacia adelante, es decir, de ahora en más, ¿qué hago? ¿Qué modifico? ¿Qué lo cambio? revertís Lo revierto. Vos mismo, Y puedo, con y tu puedo actitud trabajar. y con lo que vas a hacer de ahora en más. Sí, y esto de la pandemia es recontra, digamos, fue un golpe enorme para un montón de personas y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de pronto la mayoría compartimos estas experiencias de sentirnos encerrados en casa, limitados con nuestros horarios, nuestro tiempo, nuestras libertades individuales, y entonces hay mucha gente que le agarró terror, ¿no? Y se encontró sola, literalmente, sin compañía, porque sus hijos estaban lejos, porque no pudo O por salir, miedo porque no quieren o salir, por miedo no pueden prefieren salir. estar solos. Entonces, bueno, hay cosas para hacer en tu casa, aprender cosas nuevas, cocinar, pintar, leer, escribir, contactarme por teléfono, aprender de las Usar redes las redes sociales para hablar con los demás por ahora. ayudar en lo que pueda a mi vecino, pedir ayuda es importante también, o sea, me siento a decirle a fulano, mengano, menganito, me estoy sintiendo solo, necesito ayuda, también está bueno Hablarlo. hacerlo. Muy bien, el tercer video que vamos a ir ahora, si quieren pueden verlo ahora en este momento, van al otro video, vamos a hablar sobre la soledad por reacción. A ver, ¿qué es esto? Eso Soledad por reacción.